y al Código Fiscal de la Federación. Entonces, dicho eso, yo considero que prácticamente todo lo que vamos a platicar va a estar aprobado, dicen, con puntos y comas, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a permitir darles un recorrido para que vean dónde estamos parados, en donde yo veo que todo esto va a ser una especie de polvorín, así es que no moverse porque en cualquier momento puede explotar esta situación y nos vamos a meter en un gran problema. Bueno, un pequeño recorrido. Vean, en materia de la Ley de Ingresos de la Federación, ¿qué se destaca? Y este comentario es en donde la autoridad siempre ha dicho, el gobierno federal siempre ha dicho, de que no hay nuevos impuestos y no hay incremento en los ya existentes. Ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Primer elemento, vean. Artículo 11 de la Ley de Ingresos de la Federación. Va a subir la tasa de recargos por prórroga y por mora, ¿de acuerdo? De 0.98 a 1.38 por prórroga. Y si eso le adicionamos el 50% que viene en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, vamos a llegar a una tasa de recargos del 2.07% mensual. ¿Me explicó? Que sale carísimo, ¿de acuerdo? Yo siempre les he dicho, no se apalanquen con los adeudos del fisco. Entonces ahí está un primer elemento, 2.7% la tasa de recargos. Segundo elemento, artículo 24 de la misma Ley de Ingresos de la Federación, me dice que si ustedes tienen inversiones como personas físicas o como personas morales, en los términos del artículo 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la tasa de retención va a subir de 0.50%, que está hoy, al 0.90% a partir del 2026. Prácticamente se duplica. ¿Me explicó? Y obviamente, de acuerdo al artículo 134, esa tasa de retención se va a aplicar sobre el monto de la inversión, no sobre los intereses, que quede claro. Ahora, tercer elemento, chequen de manera puntual el artículo 20 de la propia Ley de Ingresos de la Federación. Hay que se destaca que ya se venía. Va a haber un ajuste a la retención, y hablo de personas físicas, plataformas tecnológicas, artículo 113, letra A, fracción tercera, y la tasa que está hoy del 1% va a brincar al 2.5%. ¿Me expliqué? Nada más para la fracción tercera, las otras fracciones quedan igual. Ahora, en ese orden de ideas, también viene una modificación a personas morales, que eso es nuevo, que utilizan el esquema de plataformas tecnológicas para que les retengan un 4% de impuestos sobre la renta. ¿Me explicó? Todo esto que estoy hablando viene del artículo 20 de la Ley de Ingresos, ¿de acuerdo? Y en materia de IVA les van a retener el 50%, ¿de acuerdo? Si se acreditan con su RFC, o el 100% si no se acreditan con su RFC. ¿Queda claro? Ahora, algo que también ya se esperaba es una retención en materia de impuestos sobre la renta para sociedades financieras comunitarias, ¿de acuerdo? O algunas las conocen como fintech, donde va a haber una retención para personas físicas y personas morales del 20% de impuestos sobre la renta. Y va a haber una retención del 100% del impuesto al valor agregado. ¿Sí me explicó? Entonces, ahí va a ir sacando conclusiones, Ahora bien, en la misma Ley de Ingresos de la Federación, no todo es malo. Hay dos cosas buenas. Y una de esas cosas buenas que yo lo publiqué en mis redes sociales antes de que se publicara esto, que continúa el plan de regularización para contribuyentes omisos, igual que lo tenemos ahorita, pero ahorita es el artículo 34º transitorio de la Ley de Ingresos,
Para el año que sigue va a ser el 22º transitorio. ¿De acuerdo? Si no tienen el inglés, no se preocupen. Artículo 22 transitorio. En donde se va a replicar el programa de regularización con algunas precisiones. Primera precisión: se abre la posibilidad para contribuyentes que tengan hasta 300 millones de pesos. Hoy son 35 millones de pesos. ¿De acuerdo? Y va a ser de adeudos de contribuciones propias, contribuciones retenidas o contribuciones trasladadas, ¿de acuerdo? Del 2024 hacia atrás. Y me van a condonar 3 elementos. Primero, multas. Segundo, recargos. Y tercero, gastos de ejecución. ¿Queda claro? En el entendido que tienen que ser cumplidos, porque si no se va a exigir el 100% del crédito. ¿Se entendió? Ahora, otro punto que también se desprende de la ley de ingresos de la Federación, y es nuevo. Bueno, nuevo tentativamente, porque eso yo considero que viene a propósito de la reforma del 16 de julio de este año, y hablo del PND, prevención del lavado de dinero. Ese artículo 24 transitorio de la ley de ingresos prevé la posibilidad de que ustedes puedan tener dinero en el extranjero y lo puedan regresar a México. ¿Me explicó? O se pueda incorporar a México. ¿Por qué razón? Porque pudo haber sido dinero de México que se fue al extranjero y puede regresar. O puede haber sido dinero que se generó en el extranjero, ¿de acuerdo? Y va a retornar a México. Por eso yo he hablado inclusive de una repatriación de capitales, aunque el término no viene definido en ese orden de ideas. Es retorno o ingreso de recursos del extranjero. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cuál es una bondad? Dice la norma que pueden ser recursos de procedencia ilícita. Nada más viene. Pero si los traen a México, no los pueden destinar a ese tipo de actividades. Chulada, ¿verdad? O sea, no se vayan con la idea. Y por otro lado, la tasa de impuestos sobre la renta que se van a pagar va a ser del 15%. Ahora, y como toda disposición tiene sus asegúnes, ¿por qué razón? Porque esa disposición me dice que el ingreso así entendido, véanle, no va a ser un ingreso acumulado. ¿Queda claro? Sin embargo, hay una precisión que dice, mejor dicho, dos, para que vean que el músculo del SAT está en todo. Dice, primera precisión: si ese dinero que traes del extranjero lo inviertes en una empresa en México, y esa empresa en México decreta dividendos, en lugar de retener el 10%, ¿cuánto van a retener? El 20%. ¿Ven nada más, Entonces va a haber un incremento de retención. Ahora, segundo efecto: si traes dinero del extranjero, quítale el impuesto. Vamos a pensar que traes 100 pesos. Quítale 15, te quedan 85. Pues esos 85 van a ser base de PTU. Entonces, son de las contradicciones que yo no entiendo. Porque si de entrada me está diciendo que no es ingreso acumulable, y los mismos ingresos acumulables para renta son para PTU, no sé si me van siguiendo. Entonces, vean. Ahora, sin embargo, eso es para abrir boca. Eso no es lo feo. Eso es, digamos, lo bueno, si se puede ver así. La gran reforma está en el Código Fiscal de la Federación. Ahora, haciendo un recorrido, primer punto, vean, en materia de Código Fiscal de la Federación. Hay una nueva fracción que se adiciona al artículo 17H, en donde hablamos de restricción, más que restricción, suspensión del certificado de sello digital. Que esto que estamos platicando tiene mucho que ver con los comprobantes falsos. Segundo punto, hay una adecuación y 2 adiciones al artículo 17H bis, que nos habla ahora sí de restricción temporal de los certificados de sellos digitales. ¿De acuerdo? Ahora, uno de esos se adiciona, se adiciona con un concepto que también está ganando mucha fuerza y se llama simulación de insolvencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que la autoridad muy hábilmente dice, si tú me debes un crédito fiscal, vamos a pensar que esto venga en 2026, porque es reforma 2016,
de 100 pesos, ¿de acuerdo? Va a comparar con el año inmediato anterior, que va a ser 2025. Y si en 2025 facturaste más de 4 veces, ¿de acuerdo? El crédito fiscal es la causal para que se te restrinja el certificado de sello digital. Y suena lógico, ¿por qué? Porque si en el 2025 facturaste más de 4 veces el crédito fiscal, la pregunta es, ¿deberás de tener dinero? Claro. No sé si me van siguiendo, ¿de acuerdo? Entonces cuidado con esas, ¿de acuerdo? Son dos disposiciones del 17H y 17H bis. Ahora, seguimos en línea de tiempo. El mismo código, aguanten ahorita, estamos grabando. Otra disposición que viene es precisamente en materia de lo que es adecuaciones a los requisitos del comprobante fiscal digital. Hablo del artículo 29, letra A. Se adicionan 2 requisitos, aparte de los que ya conocemos, a los comprobantes fiscales. Primer requisito, y ya a comentarios de la autoridad, este requisito que voy a mencionar es que o no se ponía o inventaban uno. ¿Y de qué hablo? Aquellas personas que enajenan combustible. Y deben tener el número de autorización de la Comisión, ¿de acuerdo?, de Energía. Y no lo traen o lo inventaron. Entonces, si ustedes son consumidores de combustibles, deben de verificar que ya lo traiga, de lo contrario, ese CFDI va a echar para atrás, ¿de acuerdo? Comisión Reguladora de Energía. Otro requisito es, precisamente, que si no acreditan, y que quede claro, la famosa trilogía, de que los comprobantes reúnen esos 3 requisitos, ¿de acuerdo? Primer requisito, que sean operaciones existentes, que sean operaciones verdaderas y que sean actos jurídicos reales. Si ustedes no acreditan eso, el comprobante se considera falso. Y vayan preparando sus preguntas. Estos son requisitos de los comprobantes. Ahora, me salté un artículo. Un artículo que también se modifica es el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, donde me habla de los movimientos que yo voy a hacer en materia del RFC, ¿de acuerdo? Ahora, se establecen 3 puntos importantísimos. Primer punto, los fedatarios públicos tienen la obligación de verificar la autenticidad de los documentos para efectos de hacer algún trámite ante el fedatario público. Por ejemplo, ¿qué? Actas de asamblea, me explico, actas constitutivas, entre otros. Segundo punto del 27, de que si ustedes han dejado de tener operaciones durante los 3 años inmediatos anteriores, ¿de acuerdo?, en donde se acredite que no han emitido CFDIs, que no han presentado declaraciones, que no los han reportado terceros, por ejemplo con la FIOD, que no han tenido movimientos en el RFC, ¿de acuerdo? Y si eso se da en los últimos 3 años, la autoridad o bien puede suspenderlos en actividades o bien puede disminuir sus obligaciones fiscales. Que eso viene dentro del apartado C del artículo 27 del Código Facultades del SAT. Tercera disposición que viene ahí, lo mismo que acabo de mencionar, pero 5 años atrás, que no han tenido movimientos, la autoridad los puede dar de baja en el RFC. ¿Me expliqué? Sin embargo, un dato curioso: una cosa es el procedimiento de disolución y liquidación en materia corporativa, eso continúa, ya nada más lo que va a hacer la autoridad es proceder a darlos de baja. ¿Queda claro? Bien, seguimos en la línea de tiempo, nada más es la parte introductoria. Entonces ya decíamos 17 HDIs, 27 y 29. En línea de tiempo nos vamos al 42. Se modifican las facultades de comprobación del SAT. Artículo 42, fracción 5, inciso G. ¿De acuerdo? En donde la autoridad tiene la facultad de revisar otra vez los comprobantes y que cumplan con esa trilogía, que sean operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. ¿Sí me expliqué? Bueno, ahora,
entre el 29 letra A y el 42 que acabo de mencionar, un artículo que lo tienen que analizar, pero con su abogado fiscalista, es un artículo que se adiciona, el 29 bis, ¿de acuerdo? Y ese artículo 29 bis, ¿de acuerdo? ¿De qué habla? De todo el procedimiento que debe llevar a cabo la autoridad en materia de revisión de comprobantes. ¿Me explico? Donde resalta que la carga de la prueba no va a ser del SAT, es del contribuyente. ¿Sí me explico? Vamos a pensar que yo les doy un comprobante y que yo no pude acreditar, yo como emisor no pude acreditar que es verdadero. ¿Me explico? Entonces ustedes no le pueden dar efecto fiscal. Ustedes, ¿me expliqué? Y si le dan efecto fiscal, este artículo 29 bis se va de la mano con el artículo 113 bis y se van a caer. ¿Por qué razón? Porque el artículo 113 bis dice que aquel contribuyente que le dé efecto fiscal a los comprobantes cae en una situación penal y va a ser prisión que va de 2 a 9 años de cárcel. ¿Me expliqué? Entonces, hoy por hoy el tema de los comprobantes está y viene con todo. Ahora, de la mano con esos comentarios, también viene un artículo 113 ter, 115 ter, y ese artículo 115 ter dice que si ustedes le mienten a la autoridad en cualquier proceso del PAE, o sea, son unos mentirosos, ¿de acuerdo? O mentirosas, puede ser prisión que va de 3 a 6 años de cárcel. ¿Sí me explico? Y si todo esto lo metemos en una licuadora y decimos, como diría en su momento el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Ya ni siquiera, exacto, a eso voy, ya ni siquiera el Chapulín, porque ya se murió. Ahora bien dice Nina, ya ni siquiera amparos, que ahorita vamos a hacer unos comentarios importantes, porque realmente hoy el amparo va a ser para la élite, no para los mortales como nosotros. Entonces, eso es un dato interesante, ¿queda claro? Pues señores, para no abusar de esta pequeña introducción y cerramos el video, así vienen las cosas para el próximo año. Finish, ¿de acuerdo? Pueden dar un aplauso.